Hola chicos y chicas, mi nombre es Roger, miembro orgulloso de la Liga STEAM. El día de hoy yo seré su profesor de física, donde aprenderemos mucho acerca de la presión. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que alguien pueda echarse sobre una cama de clavos? ¿O cómo es posible que algunos insectos puedan caminar sobre el agua? El día de hoy responderemos a esas y a otras preguntas más, como ser: ¿qué es la presión? ¿Cómo se calcula la presión en líquidos y en gases? ¿Y cuál es el valor de la presión atmosférica? Así que ve por tu lápiz, un cuaderno, una calculadora y comencemos. La presión la tenemos evidente en todos aspectos de nuestra vida. A la hora de inflar un globo, a la hora de ver cómo un submarino se sumerge, o a la hora de sumergir nuestros pies en una piscina o en un bañador. La fuerza que sentimos en nuestros pies, a eso lo llamamos presión. ¿Qué es la presión? En definición, la presión es la fuerza que se ejerce por determinada área. La fuerza, tenemos la idea de que fuerza es igual a la presión. Sin embargo, esto no es correcto. La fuerza es una cantidad vectorial. Esta cantidad vectorial tiene un módulo, una dirección y un sentido. Sin embargo, la presión solo es un escalar, es decir, que solo es un número. Por ejemplo, si tenemos una fuerza de 50 newtons sobre un área de 10 metros cuadrados, de acuerdo a la fórmula, la presión es de 50 newtons dividido entre 10 metros cuadrados. Al hacer esta división, sabemos que la presión será de 5 newtons por metro cuadrado. Si usamos la misma fuerza de 50 newtons sobre un área de 5 metros cuadrados y hacemos la división 50 newtons entre 5 metros cuadrados, el resultado es 10 newtons por metro cuadrado. Y aquí tenemos que sacar una conclusión. No importa la fuerza, lo que importa es el área. A menor área, mayor presión. A mayor área, menor presión. Las unidades de la presión en el sistema internacional son los pascales. Esta pascal se define como newton sobre metro cuadrado. En el sistema inglés, la unidad de la presión es el PSI, que es libra sobre pulgada cuadrada, o en inglés pound square inch, por eso PSI. Pregunta rápida: ¿por qué usamos una aguja y no una cuchara para reventar un globo? La respuesta es porque la aguja ejerce una fuerza sobre un área más pequeña que una cuchara. Sin importar la fuerza, el área es inversamente proporcional a la presión. La aguja tiene un área muy pequeña de impacto, lo que incrementa la presión. Sin embargo, la cuchara tiene un área de impacto mucho mayor, lo que disminuye la presión. Es por eso que usamos una aguja en lugar de una cuchara para reventar un globo. La presión en los fluidos. La presión en los fluidos es la presión que ejercen los fluidos sobre el recipiente que los contiene o sobre cualquier objeto que esté sumergido en ellos. Como sabemos, la presión es un escalar y este depende directamente de la densidad del fluido y también de la altura a la que esté sumergido. En este momento vamos a deducir la ecuación fundamental de la hidrostática. Supongamos que tenemos un cilindro de área A, de una altura h y de una densidad ρ. Sabemos que la presión es igual a la fuerza sobre el área. También sabemos, gracias a dinámica, que la fuerza es igual a la masa por la gravedad. Sabemos también que la densidad es igual a masa sobre volumen. Si despejamos la masa, tenemos masa igual a densidad por volumen. Reemplazando esta fórmula de masa igual a densidad por volumen en la fórmula de la fuerza igual a masa por la gravedad, tenemos que la fuerza es igual a la densidad por el volumen por la gravedad.
Reemplazando esta fórmula de fuerza igual a densidad por volumen por gravedad en la fórmula de la presión, tenemos que la presión es igual a la densidad por el volumen por la gravedad dividido entre el área. Gracias a que sabemos que el volumen de un cilindro es su base por su altura, o es decir, el área por su altura, reemplazamos este valor en la ecuación de la presión y tenemos que la presión es igual a densidad por el área por la altura por la gravedad dividido entre el área. Área de arriba con área de abajo se simplifican y tenemos la ecuación fundamental de la hidrostática. La presión es igual a densidad por la altura por la gravedad. Esta ecuación nos servirá para calcular la presión que ejerce un fluido sobre objetos que están en reposo. Gracias a la anterior ecuación podemos concluir que la presión no depende del volumen de los fluidos, sino depende de la densidad. También podemos concluir que la presión a distintas alturas es diferente. Sin embargo, la presión en un recipiente conectado es el mismo a la misma altura. Esto se conoce como un vaso comunicante, que más adelante nos puede ser útil. También sabemos, gracias a la anterior ecuación, que la densidad determina la presión en los fluidos. Así podemos concluir que la presión que ejerce el agua no es la misma presión que ejerce el aceite. Vamos con un ejercicio. ¿Cuál es la presión en el fondo de un turril lleno de agua? Sabemos que este turril tiene una altura de 1,5 metros. Sabemos que la densidad del agua es de 1 kilogramo por cada metro cúbico. También conocemos la altura del turril, 1,5 metros. La gravedad es una constante y equivale a 9,81 metros por segundo al cuadrado. Gracias a la anterior ecuación, que dice que la presión es igual a densidad por la altura por la gravedad, tenemos la presión que ejerce el agua sobre el fondo de este turril. Reemplazando sus valores, tenemos que la densidad del agua por la altura del turril por la gravedad nos da como resultado 14,75 newtons por cada metro cuadrado. Sabemos que newton por cada metro cuadrado es igual a pascal, entonces podemos concluir que la presión es de 14,72 pascales. Pregunta rápida. Imaginemos que tenemos un turril lleno de agua. Tenemos un taladro. Si hacemos perforaciones en el turril, ¿de qué hoyo ustedes creen que salga con más fuerza el agua? Les doy 5 segundos para que lo piensen. La respuesta es del hoyo que está más abajo en el turril. Esto debido a que la presión ejerce una fuerza sobre el agua que gracias al hoyo puede escapar y sale mucho más lejos del turril. Sin embargo, en el orificio superior la presión es mucho menor debido a que no existe tanta agua a la altura de ese hoyo. Entonces, la presión es menor, lo que hace que el agua no salga con tanta fuerza. Vamos con otra pregunta. Si tenemos dos vasos iguales, uno con agua y el otro con aceite, ¿en cuál de los vasos hay más presión en su fondo? Vamos con las opciones. Inciso A, en el vaso de aceite. Inciso B, en el fondo la presión es la misma. En el inciso C, el vaso de agua. La respuesta es en el vaso de agua. Esto debido a que la densidad del agua es mayor a la del aceite. Recordemos que la densidad del agua es de 1 gramo por centímetro cúbico. En cambio, la densidad del aceite es de 0,89 gramos por cada centímetro cúbico. La presión atmosférica se define como la presión que ejerce el aire que está sobre nosotros, es decir, que la presión atmosférica
es la presión que ejerce toda la atmósfera sobre todos los cuerpos que están en la superficie. Esta presión atmosférica cambia según la altura a la que nos encontremos. Por ejemplo, a la altura de la ciudad de La Paz, la presión atmosférica es de 495 milímetros de mercurio. A la altura de la ciudad de Santa Cruz, tenemos una presión atmosférica de 712 milímetros de mercurio. A la altura del nivel del mar, la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. Como dijimos antes, la altura afecta a la presión atmosférica. Mientras más alto nos encontremos, menor será la presión atmosférica. Tenemos una serie de equivalencias con respecto a esto. Una atmósfera es igual a 760 milímetros de mercurio, así como una atmósfera es igual a 14,7 psi en el sistema inglés, o esa misma atmósfera es igual a 101.325 pascales. Se conoce como presión absoluta a la presión que ejerce la atmósfera y un líquido extra, es decir, la suma de la presión absoluta es la presión barométrica, que se refiere a la presión de la atmósfera, más la presión manométrica. ¿Qué es la presión manométrica? La presión manométrica es la presión que tenemos contenido en un recipiente. Este recipiente pueden ser llantas, o pueden ser balones de oxígeno, o pueden ser garrafas. La presión manométrica no está afectada por la presión atmosférica, debido a que tanto el recipiente como el aparato para medir están sometidos a la misma presión atmosférica. Vayamos con un ejercicio. Un tanque de helio está conectado a un manómetro que marca una altura de 25 centímetros de mercurio. ¿Cuál es la presión absoluta? Aquí podemos ver el tanque de helio conectado a un manómetro. Este manómetro nos muestra una altura de 25 centímetros de mercurio. Sabemos que la presión absoluta es la suma de la presión atmosférica más la presión manométrica. La presión absoluta será la presión atmosférica de 495 milímetros de mercurio, debido a que estamos en La Paz, más la presión manométrica, que es de 250 milímetros de mercurio. Recordemos que la presión era de 25 centímetros de mercurio. Haciendo las transformaciones, sabemos que esos 25 centímetros es 250 milímetros de mercurio. Sumando, tenemos que la presión absoluta de ese recipiente será de 745 milímetros de mercurio. Pregunta rápida. El aire es una mezcla de gases. ¿Cuál será el gas más abundante en el aire? Los incisos son: inciso A, el oxígeno; inciso B, el dióxido de carbono; inciso C, el nitrógeno; e inciso D, el helio. La respuesta es el nitrógeno. El aire está compuesto de diferentes gases. El 79% de ellos es nitrógeno, el 20,9% es oxígeno, el 1,3% es helio y el 0,3% es dióxido de carbono. Este dióxido de carbono se incrementa a medida que la contaminación aumenta. Vamos a aprender qué es la tensión superficial. La tensión superficial es la capacidad que tienen los fluidos de no romperse, es decir, las moléculas de los fluidos se entrelazan unas con otras formando una membrana. Esta membrana permite que los fluidos funcionen como una tela. Es por esto que los insectos pueden caminar sobre el agua. No todos, pero algunos sí lo pueden hacer. Esta membrana también permite que se formen las conocidas pompas de jabón. Vamos con el científico de hoy. El científico de hoy es Evangelista Torricelli. Este científico italiano nació en 1608 y murió en 1647. Su más grande aporte a la ciencia es el barómetro. Este instrumento nos sirve para medir la presión atmosférica. ¿Cómo desarrolló su experimento?
Evangelista Torricelli llenó un tubo cerrado de mercurio y lo volteó sobre un recipiente que también contenía mercurio. Él vio que el líquido dentro del tubo no se vaciaba, esto debido a las fuerzas que ejercía la presión atmosférica alrededor del recipiente. Gracias a esto podemos saber que la presión atmosférica es de 760 milímetros de mercurio. En la actualidad podemos repetir el experimento, sin embargo es muy peligroso debido a que el mercurio es una sustancia extremadamente tóxica. Muy bien, chicos y chicas, recordemos qué aprendimos hoy. Aprendimos mucho acerca de la tensión superficial, aprendimos quién era Evangelista Torricelli, aprendimos acerca de la presión tanto en gases como en fluidos. Y también respondimos a la pregunta original, ¿cómo es posible que nos podamos echar sobre una cama de clavos? La respuesta es que debido a que la presión se ejerce en diferentes puntos, la presión disminuye. Recordemos que la presión es inversamente proporcional al área. A mayor área, menor presión. A menor área, mayor presión. Mi nombre es Roger. Fue un gusto estar con ustedes. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.